costado pude observar las bayonetas y cascos de algunos soldados envueltos en nubes de polvo. Disparé. La sangre chispeó de sus uniformes. Cuando los cuerpos que estaban delante de mí y a mi costado cayeron como desmayados, empecé la retirada. El cielo se apagaba. Llegaba la tarde. Arequipa era un inmenso sillar en llamas. Pensé en regresar a la universidad, pero había caballos custodiando la puerta. Nunca la calle Mercaderes había parecido tan larga. Salí por la calle Puente Bolognesi. La suela de mis zapatos resuena en el cemento. Observé una vivienda con las puertas abiertas e ingresé como si fuera la mía. Corro esquivando cadáveres y pedazos de adoquines. El viento entra por mi boca, congela mi garganta. Me es difícil distinguir las sombras. Paso por el teatro municipal, por la comercial, por la negra, y en la esquina creo ver a alguien. La casa estaba desierta. Subí al techo. Desde allí terminé de escuchar los disparos, los gritos, el ladrido desquiciante de perros ansiosos, el trote de los soldados, el repique de las campanas, más disparos, el quiebre de una botella inflamable y después de un par de horas, silencio. En junio llega el dictador. Es un libro compuesto por 4 cuentos que exploran temáticas como la violencia, la memoria, la nostalgia por un pasado irrecuperable, la formación de la vocación literaria y la revolución de junio de 1950 en Arequipa. Escrito por Anthony Valdivia Valencia. Fuertes palmas. Muy buenas noches. Es un honor contar con ustedes en esta ocasión especial en la que nos reunimos para celebrar la presentación del libro En junio llega el dictador, gracias a la idea 2025, una obra que nos invita a reflexionar sobre temáticas como la vocación, la memoria y el pasado histórico arequipeño. Agradecemos su presencia y el apoyo a la literatura y la cultura de la ciudad, así como a los escritores emergentes que buscan hacerse un camino en este medio. También entendemos nuestro agradecimiento a la Alianza Francesa por brindarnos y permitirnos estar acá en su hermoso escenario. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este evento, para lo cual vamos a recibir con fuertes palmas al señor Santiago Márquez a subir al escenario y ser partícipe de su presentativa poética. Fuertes palmas para él, por favor. La dictadura es el rebelde por conveniencia. La dictadura son ustedes. La dictadura se refuerza entre las yemas de sus dedos. La dictadura cuelga graciosamente de sus inmundas narices. La dictadura soy yo. La dictadura son estas palabras y su inútil pretensión. El dictador más peligroso es aquel que habita en la fantasía de cada uno de nosotros. Presidente electo de la República de Venezuela, presento a usted el saludo y las congratulaciones del Congreso de la República, en su nombre voy a proceder a tomarle el juramento de ofensa. Aguantar. Aguantar. 25 años hemos aguantado. He visto cuerpos que solo sobreviven para ver un improbable halo de luz en libertad. Ya no se aguanta esto, ya no se aguanta la humillación, ya no se aguanta la humillación de otra lacrimógena que
ya no la inacción maldita, ya no el efebo que con un revólver empuña su destino. Con un revólver matarlos, 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 con un revólver matarlos, 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 que cada uno tenga el gusto, el placer, la dicha de matarlos, que sean 32 millones de muertes consecutivas y que suenen las cacerolas y que suenen los cráneos y que suenen los muertos. Porque ya las miradas no bastan, ya no basta la imprenta de la historia y su impronta llegada. La violación de otra niña en el exterior, no otra vez un balde de ácido en el rostro, no otra vez uno que se muere por allá sin más nada que la pena cuatada, no más esta vanguardia internacional del silencio, no otra vez la carne de carroña a flor de persecución. Aguantar. Y usted no podría aguantar tantos muertos, tantas derrotas seguidas en tantos años. Usted no va a aguantar esa vergüenza de cada día. No podrá aguantar los 25 que jamás desaparecerán de nuestras vidas, que nunca serán recuperados. Usted no va a aguantar la falta de poética y lenguaje para nombrar tan impronunciable desolación. Usted no sabe lo que significa la propagación absoluta de su tierra. Usted no entiende la gravedad, no puede calcular el irreversible daño de 25 años. Sería imposible dimensionar la insignificancia de los que mueren por un apagón de una semana. Sería imposible para usted la rabia que se traga cuando un tirapiedras de 15 años es indistintamente arrollado por una tarjeta del gobierno. El arrepentimiento de los que creyeron en un sueño han sido aplastados por su posterior pesadilla. El insano asco palita de cada juventud, en cada barril metido a terribles potencias, en cada infancia despachada al final de un largo puente. Yo no sé si vaya a aguantar, si mañana no llegase como siempre la esperanza con sus incumplidas promesas. No sé de qué manera el hartazgo acabaría conmigo,
como el cansancio cerrará los párpados de los desahuciados, como la perversidad habrá de festejar su triunfal desencanto. Ya no sabemos qué será aguantar, porque toda una vida solo hemos aguantado. Gracias. Gracias, Santiago. Bien, y ahora para alegrar un poco más la noche, vamos a invitar a un cantautor arequipeño que nos acompaña el día de hoy. Y acompañar también por este motivo literario, estamos todos invitados a disfrutar de una presentación musical a cargo del artista y compositor arequipeño Rafael Toledo Dávila, a quien nos recibimos con fuertes palmas. No se preocupe. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos los que estamos aquí reunidos celebrando el nacimiento literario tanto de un título como de un escritor, ¿no? A un amigo, Anthony, que está comenzando este camino con paso firme, paso fuerte, y al cual le auguro muchas buenaventuranzas. Como ya me presentaron, yo soy Rafael Toledo, me gusta la música arequipeña y he venido a dedicar, a propósito de la temática de este libro, algunas canciones con ese sabor mistiano. Así que para ustedes, para los que les gusta y para los que no, estos pedazos de nuestra música arequipeña. Con ustedes, este tema de Juan Guillermo Carpio Muñoz, titulado Arequipa. Rodeado por los desiertos y en medio de una alfalfa, debajo de un cielo claro y al pie de un alto volcán, cantada por los chihuahuas que vuelan sobre el maizal, aromada de eucalipto, de cedrón y guatacán. Esta es mi ciudad querida, encaje blanco sillar, que labraron mis abuelos entre Chicha y Bajamar. Están los ricos picantes que crearon mis abuelos entre fogones, cazuelas y un dulcísimo cantar. Están los ricos picantes que crearon mis abuelos entre fogones, cazuelas y un dulcísimo cantar. ¿Pande te vais, buena moza? ¿Pande te vais a esconder? Yo he de ser tu fino amante, de noche al amanecer. ¡Ah, pues! Esta tierra que es mi tierra tiene un pueblo colosal que el desierto transformó en campiña sin, que a la nada convirtió en ciudad monumental. Arequipa, buena moza, como tú no hay otra igual. Arete de campana, en agua de alfalfastil, chaposa como un geranio, joyita de relicario, enamorada del sueño de este trejo arequipeño.
Te amo, beso y bendigo. Bueno, ya vamos a entrar un poquito de calor. Así que no sé si continuamos. ¿Sí? ¿Otro? Otro entonces, otro canto. Vamos. A ver. Vamos con una canción que es un valsecito que de hecho le ganó al Regreso en una de las competiciones que antes existían en los concursos de música del equipo, que antes no se llamaba concurso de música arequipeña, sino el Festival de la Canción Arequipeña. En ese concurso específicamente se presentaron dos grandes compositores. Y salió ganadora esta canción que voy a interpretar, que se titula Viejo Cantor del Yarabí. Sin embargo, esta canción no ha trascendido dentro del popular y ha quedado en la memoria el segundo puesto, ¿no? Que hoy cantamos con entusiasmo y que parece nuestro segundo himno. Así que para ustedes, esta canción que se llama Viejo Cantor del Yarabí. ¿Dónde estará, viejo canto del Yarabí? Han olvidado tu prestancia varonil. ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría que fue de nuestra reunión, de la picantería y el salón, donde al calor de un copetín gimió su melancolía? No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón y esa nostálgica canción de aquellos días. ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue canto, arequipeño y soñador, que con su canto hizo vibrar el corazón. Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador, que con su canto hizo vibrar el corazón. ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría que fue de nuestra reunión, de la picante y el salón, donde al calor de un copetín gimió su melancolía? No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón y esa nostálgica canción de aquellos días. ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue canto, arequipeño y soñador, que con su canto hizo vibrar el corazón. Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador, que con su canto hizo vibrar el corazón. La 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 la.
Bueno, no sé si hay una más o hay que... Otra. ¿Una más? Sí. Bueno. Sí. Está bien. Bueno, regalo con regalo se paga, cariño con cariño se paga. Hace unas semanas Anthony me obsequió un ejemplar de su novela. Y bueno, toca a mí obsequiarle alguna creación mía en esta noche, con mucho cariño, mucho respeto. Este tema que curiosamente también ganó el segundo puesto en un concurso de música arequipeña. Que es un vals titulado La Emperatriz del Sur. Para todos ustedes. Hoy quisiera cantar con toda mi alegría y con el corazón henchido de placer, que te vengo soñando, soñando como un niño, risueño cual gerán, vibrante al florecer, que te vengo trayendo un popurrí de versos cargado de ilusiones, cual bello amanecer, para decirte amar, la tierra mía, eres la luz que infunde pasiones a mi ser, para decirte amar, la tierra mía, eres la luz que infunde pasiones a mi ser. Arequipa mestiza, galante te revelas, te has vestido de galas, infinita sin par, señora esplendorosa, eterna entre los siglos, hoy todos elevamos nuestra felicidad. Preciosa reina amada, te contemplo tranquila, intensamente bella, bajo el dorado sol, tan fina y tan señera, así te pones tú, altiva entre los aires, emperatriz del sur. Arequipa mestiza, galante te revelas, te has vestido de galas, infinita sin par, señora esplendorosa, eterna entre los siglos, hoy todos elevamos nuestra felicidad. Preciosa reina amada, te contemplo tranquila, intensamente bella bajo el dorado sol, tan fina y tan señera, así te pones tú, altiva entre los aires, emperatriz del sur. Denle las palmas a Rafael Toledo Cárdenas. Gracias, Rafael. Bien, después de que ya nos hemos editado con una hermosa música arequipeña, como debe ser, es hora de presentar a Anthony. ¿Quieren verlo, Anthony? ¡Sí! Más fuerte. ¿Quieren ver a Anthony? ¡Sí! Ok, ahora es el momento central de nuestra reunión. Le damos la bienvenida a los presentadores, que van a acompañar a Anthony en esta noche literaria. Primeramente va a estar Carlos Caballero Medina,
catedrático y crítico literario, y a Jorge Malpartida Tabucci, periodista y escritor. Al subir al escenario, ellos se compartirán con nosotros detalles sobre la obra, su contenido y las impresiones que le ha dejado su literatura, ¿no? De igual manera, invitamos para el deleite de todos ustedes a Anthony Valdivia Valencia. ¡Fuertes palmas para él! Muy bien, gracias por la invitación. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, para mí es un enorme gusto presentar este libro de cuentos de Anthony, y bueno, también estar acá con ustedes. Es muy semejante estar en San Agustín, muy próximos ya a iniciar las clases. Es un gusto verlos a todos ustedes. Bueno, lo primero que puedo decir sobre esta colección de cuentos es que particularmente la leo como un alegato a favor de la literatura, particularmente a favor de la creación literaria y de la lectura como un agente transformador, particularmente como un agente transformador de la subjetividad. Es decir, ya sea que elijamos la ruta creativa o ya sea que seamos lectores, ambas actitudes, a partir de lo que estos relatos transmiten, suscitan pues una actitud transformadora, una transformación subjetiva. Es decir, el sujeto no es el mismo antes y después de la creación o de la lectura. Y esto yo lo advierto, bueno, en algunos momentos más que en otros. Comento sucintamente algunos que me brindan unas luces respecto a esta hipótesis de la literatura como un agente transformador. El primero, el cuento al padre, ¿no?, que abre esta colección de relatos, ¿no?, donde lo primero que a mí me gustaría resaltar es que el protagonista es un sujeto ético. Es decir, el protagonista es un sujeto ético a quien el ejercicio del derecho, ¿no?, en ese mundo ficcional, pues no lo satisface, no le da plenitud, porque conoce de primera mano que tanto los maestros que tiene como los compañeros de ruta de derecho están resignados al statu quo, es decir, la corrupción, la violencia, el plagio, una serie de vicios sociales que no están dispuestos a remediarlos ni a transformarlos, sino a coexistir de manera insana con ellos, es decir, a naturalizarlos. No hay en ellos, para el protagonista, una voluntad de cambio. Entonces, ¿qué es lo que termina decidiendo que el protagonista de este relato elija pues la creación literaria? El hecho de que en las letras, en las humanidades en general, pero en las letras en particular, en la creación literaria, sí existe la posibilidad de emprender una conducta ética. No entendida en el sentido de crear ficciones con valores premeditados que culminen en una moraleja, no. Cuando me refiero a una conducta ética, me refiero a que sí es posible intervenir la realidad para transformarla. Bueno, no será posible muchas veces por las limitaciones que la realidad nos ofrece, pero ante una realidad insatisfactoria, ¿cómo han procedido en la historia del canon literario muchos escritores? Particularmente y paradójicamente los escritores realistas, ¿no? Los escritores realistas, realismo literario del siglo XIX, que aquí en los cuentos autores y obras son evocados, ¿no? Básicamente está evocado el canon de los novelistas realistas del siglo XIX, ¿no?, franceses, inglés, alemanes, rusos. Paradójicamente, el realismo puede leerse como
el movimiento literario más fantástico que existe. ¿Y cuál es esa paradoja? Pues justamente el realismo partía de la premisa, cierto realismo ingenuo, partía de la premisa de que podía restaurar o restituir la realidad tal cual en las ficciones para crear conciencia o crear algún tipo de preocupación en el lector, ¿no? Para transformarlo a partir de restituir cierta realidad. El naturalismo lo recordará, ¿no? Sin embargo, justamente esa premisa es la más fantástica que existe, porque el lenguaje no nos alcanza para restituir la realidad tal cual. Y justamente lo que tenemos en este relato es que el personaje va a emprender, pues, la creación de ficciones literarias justamente para facultarse la posibilidad de construir una nueva realidad y transformarla, y convertirse en un agente transformador que no tenga que transigir con esas limitaciones que la realidad le establece. Y justamente eso, en general, es lo que nos permiten las artes, en nuestro caso, la literatura. Entonces, a diferencia del derecho, la literatura sí se configura como un espacio propicio para una conducta ética, para una transformación. Y bueno, transversalmente, en estos relatos, de manera intermitente, es muy notable la presencia del padre, ¿no? El padre, tenemos mucho para decir de esto, ¿no? La figura del padre en la literatura ha sido, pues, fundamental, ¿no? Pensemos en el caso más cercano para nosotros, en el caso de Arguedas y Vargas Llosa. Quedemos en Arguedas, por ejemplo, ¿no? La figura del padre no siempre ha sido representada como la de un ogro o como la de una bestia mitológica que sobrecoge o agobia al protagonista. En ocasiones sí, en otras ocasiones no ha sido tanto así. Sin embargo, la representación del padre en los cuentos de Anthony, pues, tiene una marcada presencia respecto a que el padre, bueno, es una figura de autoridad. Es una figura de autoridad a la cual se busca desafiar, ¿no? Y justamente el final, ya lo leerán, en fin, ya lo comentarán, el final de Cuento al Padre justamente es un desenlace que pone en entredicho la autoridad ética del padre, justamente porque el protagonista constata, ¿no? O más bien emplea la literatura para construir una imagen que es un secreto a voces, la de un padre que no es para nada un modelo ético, en tanto fiscal, ¿no? Que administra justicia. Bien, pero si tuviera que explorar también otros aspectos de los cuentos aquí presentes, llama la atención, también me provocó cierta sorpresa, el uso del registro del sociolecto del lonco arequipeño en el cuento Los Desperfectos de la Memoria, que bueno, en lo particular, el título no creo marca particularmente la esencia de lo que el cuento nos ofrece, pero creo que es uno de los cuentos más logrados. Es un cuento bastante minimalista en extensión, pero básicamente lo que tenemos en este relato es un contraste entre la Arequipa que se fue, la Arequipa del pasado, tradicional, un tanto conservadora, nostálgica, idílica, una Arequipa bastante rural, donde el personaje que narra esto está ya bastante entrado en años, y muestra de ello es justamente el uso de su registro oral, pleno de lonquismos, con notas a pie, que bueno, es importante para los lectores que propiamente no tengan conocimiento de estos modismos, ¿no? Pero este cuento se deja leer como una representación de una Arequipa que se fue hace mucho tiempo, y en la cual las generaciones que aún subsisten y tuvieron alguna memoria de esa Arequipa o de la Arequipa que se nos fue, porque a todos se nos ha ido en buena parte, según la edad que tengamos, alguna memoria de Arequipa. Lo comentaba yo cuando leía las novelas de Yuri Vázquez, por ejemplo.
que nos sitúa en la Arequipa de fines de los 70s, la Arequipa de los 80s o de los 90s, donde nos habla de líneas de transporte, cafés, restaurantes que hoy ya no existen. Bueno, en el caso de Los Desperfectos de la Memoria, el personaje se evoca la Arequipa mucho más anterior, ¿no? De los años 30, años 40. Bueno, y este contraste, pues, mantiene un contrapunto con un presente que está, pues, dominado por escenarios de la violencia que, digamos, fácticamente la podemos constatar y que lamentablemente cada vez es más creciente. Entonces, este contraste nos suscita una conclusión allí más o menos inmediata, ¿no? De que esa Arequipa que se fue no solamente son los recuerdos de una generación, sino que es una generación que no se reconoce en este presente. Y particularmente lo que vemos allí es que justamente la insistencia en el uso de ese socioelecto propio de los bronquismos, pues es algo que corresponde, pues, a una cantidad de usuarios cada vez mucho más reducida, que al parecer, cuando contemplan esta Arequipa degradada, deteriorada, violenta, corrupta, que no tiene nada que ver con sus semejantes, que también son pocos, porque se han ido muriendo, es como que el morir de esta generación no es propiamente el extinguirse su vida. El morir de esta generación es que su presente ya no existe, se ha convertido en un pasado remoto. Y bueno, inevitablemente habría que acercarnos al cuento que da título al libro, ¿no? En junio llega el dictador. En los 3 primeros cuentos es notable que los protagonistas hacen no un ejercicio histórico del pasado, lo que hacen es un ejercicio de memoria, ¿ya? La diferencia entre memoria e historia es que un ejercicio de memoria está cargado de mucha emoción, de emotividad. Puede ser crítico, puede no serlo, pero un ejercicio de memoria no tiene como propósito restaurar el pasado de manera intacta, sino restaurarlo tal cual como la persona lo siente. Y si el sentir es lo que prevalece en la restauración del pasado, el sujeto que recuerda se puede tomar todas las facultades que sienta para evocar ese pasado. Es por eso que, paradójicamente, un ejercicio de memoria del pasado, más que hablar del pasado mismo, habla sobre la actualidad del sujeto que recuerda. A diferencia de la historia, que la historia sí se esmera por la reconstrucción de algún acontecimiento y acudirá, pues, a fuentes para, digamos, dar la constancia de que eso sucedió de algún modo. Bueno, en los 3 primeros relatos se observa que los personajes emprenden un ejercicio de memoria, porque su restauración del pasado no está al margen de sus emociones. Sus sentimientos son un aliciente para transmitirnos cómo recuerdan ese pasado idílico y nostálgico. Pero lo que tenemos en junio llega el dictador, bueno, es un relato que tiene mayor alcance. Y creo yo que se encuentra a medio camino entre lo que llamaríamos un relato, ¿no? Y, digamos, una novela corta. Bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que observo yo? En junio llega el dictador. Tenemos el relato del protagonista que mantiene una relación con su abuelo, que al parecer está perdiendo el juicio. Está perdiendo el juicio porque ya bien entrado en años tiene la obsesión por leer y escribir, ¿no? El síndrome del Quijote, ¿no? Es decir, lo mismo que le ocurre a Alonso Quijano, parcialmente le está ocurriendo al protagonista, solo que, digamos, este está emprendido en la escritura de un cuento que evoque la revolución del 50, el lanzamiento que hubo en Arequipa contra Arequipa.
¿Ya? Bueno, esto le causa alguna desazón con su esposa, la abuela protagonista, que digamos, el protagonista tiene que ir a regañadientes a cumplir algunos deberes para suplir la ayuda familiar, ¿no? Sin embargo, esa historia exterior, ¿no?, en la cual el abuelo emprende la redacción de un cuento sobre la Revolución del 50, pasa inmediato a un relato interior, que justamente, cuando ustedes lo revisen o si lo han revisado, es el desarrollo o el despliegue de los acontecimientos que supuestamente estaría escribiendo el abuelo, ¿ya? En la previa se nos habla de que el espacio, la biblioteca está llena de papeles, documentos, y digamos, uno puede colegir que es un esfuerzo por retratar de manera documental ese pasado. Pero lo singular de este proyecto de cuento que se nos deja leer en esos capítulos es que no hay un solo punto de vista. Hay el punto de vista de los alzados, los revolucionarios, los rebeldes, y hay el punto de vista de los soldados. Y ese contraste me parece importante para rescatar, porque se trata, no técnicamente hablando, de un punto de vista múltiple, ¿no? Un punto de vista narrativo múltiple, en la cual un mismo acontecimiento es narrado desde distintos ángulos, es decir, por distintos personajes. Quizá recuerdan ustedes cuando Clint Eastwood dirigió Bandera de nuestros padres o Cartas de Iwo Jima, ¿verdad?, que habla de la Segunda Guerra, desde la perspectiva de los soldados americanos y de la perspectiva de los soldados japoneses, un mismo acontecimiento. Bueno, algo semejante ocurre acá. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el punto de vista narrativo múltiple, lejos de ser únicamente un artificio o una técnica en la cual, vamos, el escritor demuestre un conocimiento de ciertos autores o ciertas técnicas, tiene un significado, tiene una función, no es solamente una forma vacía de significado. Y en este caso, veo yo que tiene el propósito justamente de contrastar versiones. Y justamente este es un relato de corte histórico, es ficción histórica, pero ¿qué ocurre con la historia? La historia con mayúsculas es la historia documental que la podemos cotejar de manera oficial en los libros, ¿no es así? Que nos dan una versión de lo que la historia fue, es, y que se imparte, se instruye, se aprende, se evalúa y se repite, ¿ya? Sin embargo, esa historia con mayúscula la suelen escribir los vencedores, no los vencidos. La historia de los vencidos es una historia alterna, oculta, silenciada, invisibilizada, y que requiere un esfuerzo mucho mayor para siquiera rozar, ¿no?, el impacto de la llamada historia oficial. La historia oficial está en las bibliotecas, en los archivos, en los registros, ¿no? Pero estos espacios lo que hacen es albergar lo que la oficialidad considera admisible. Una historia con minúscula, pero no por decir ello menos importante, tendría que estar dispuesta incluso a indagar en la historia de los perpetradores, o en la versión de los perpetradores, la versión de los agresores, la versión de aquellos a quienes condenamos probablemente por cuestiones éticas, ético-morales, y consideramos que no tienen derecho a hablar o no tienen derecho a ser escuchados, ¿no? Para hacer un paralelo y redondear esta idea, ¿no? Esta posibilidad que en el cuento se da de escuchar tanto a los revolucionarios como a los soldados represores justamente abre, ¿no?, la posibilidad de escuchar a aquellos a quienes no estamos dispuestos a escuchar, justamente porque construir un gran relato, ¿no?, significaría darle voz justamente a aquellos, incluso a los perpetradores, a los agresores. Y justamente en ese capítulo, en ese apartado de los soldados, ocurre ello, ¿no? Habría muchas cuestiones más por señalar, y yo esperaría que ustedes, cuando lo lean oportunamente, lo puedan comentar. Pero finalmente quisiera señalar que
también es importante en estos relatos el hecho de que no son 4 relatos con 4 títulos distintos que forman parte de un mismo libro. Tienen sus vasos comunicantes. Tienen sus vasos comunicantes por cuanto el protagonista tiene, vamos, una atmósfera autoficcional, ¿no? Que, digamos, se advierte por la coincidencia del nombre con el autor y algunos acontecimientos que quienes conocemos a Anthony hemos podido escuchar cuando él nos ha comentado en su momento y que son colocados acá, ¿no? Y ese es un menudo problema, el problema de la autoficción, no como objeción, sino como un problema de análisis crítico, ¿no? Y finalmente yo quisiera justamente redondear esta idea, ¿no? Me quedo con esta hipótesis que considero se desprende de estos 4 relatos, ¿no? La literatura, lejos de ser únicamente un solazamiento, un entretenimiento o una ficción lúdica que utiliza la realidad únicamente como un insumo para construir un mundo ficcional, pues está lejos de ser solo eso. Yo creo que estos relatos tienen un valor incitativo y ese valor incitativo consiste en que no tendríamos que transar con una realidad insatisfactoria. Habría que esperarnos por cambiarla, por cambiarla al menos dentro de lo que nos permite la ficción literaria o la ficción artística. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí acompañando a Anthony en la presentación. Casi malogro la estética, yo iba a venir con saco, iba a venir con casaco, me iba a malograr la pared de color, felizmente salí con saco. Pero bueno, lo bueno también de la presentación que ha hecho el profesor Carlos es que ya él ha tocado varios tópicos, entonces yo puedo tachar varias cositas en mi hoja y voy a resumir un poco algunos tópicos que no se han tocado, ¿no? Sobre todo lo que yo quiero un poco es compartirles el entusiasmo que me da haber leído este libro de cuentos, ¿no? Yo lo pude conocer a Anthony el año pasado, ¿no? En varios espacios literarios, en varios espacios culturales, y me dio mucho gusto que él haya podido llevar a cabo este proyecto y tener un primer libro, ¿no? Y sé que él tiene otra novela y otros proyectos ahí desarrollados, entonces por ese sentido estamos viendo el primer paso de un narrador joven. Lo bueno, eso comentábamos ahorita con Alex, que en la narrativa, en la escritura, tú puedes ser joven aún a los 40, 50 años, ¿no? Si nos dedicábamos al fútbol ya estaríamos de técnicos. Pero por este lado, Anthony todavía está en sus 20 años, ¿no? Y este primer libro tiene madurez y tiene sobre todo entusiasmo, ¿no? Nos muestra ese entusiasmo por la literatura, ¿no? Y ese es el primer tópico que yo quisiera resaltar de este libro, ¿no? Así como Ricardo Gareca creía en el jugador peruano, o el agente Mulder, ¿no? Fox Mulder de los Expedientes Secretos creía que había algo más allá, ¿no? Que quería creer en algo más allá en los cielos. Anthony cree fervientemente en la literatura, incluso él menciona eso acá, ¿no? Para los que creen fervientemente en la literatura, y yo creo que esa fe está presente acá. O sea, podemos ver en este libro sobre todo la ambición que tiene él por generar una voz, por mostrar un estilo, por dar a conocer ciertas historias, ¿no? Las historias que nos está presentando es parte de lo que él quiere como autor revelarle a un grupo de lectores, que me da gusto que esté lleno también, ¿no? Acá, un grupo de lectores que puedan llegar a su literatura. Pero sobre todo esa fe en la literatura se complementa con la dedicación, con una muestra ya de oficio, ¿no? Sobre todo, así como ha mencionado que uno de los tópicos acá en el libro es la vocación literaria, ¿no? Que los personajes están queriendo ser escritores, dedicarse a escribir, incluso hay personajes que escriben historias. Nosotros podemos ver en este libro eso, ¿no? Esa búsqueda de Anthony por encontrar un lenguaje, ¿no? En los primeros cuentos, en los 3 primeros, hay, podríamos decir, un lenguaje más contenido, quizás una conexión más con la estructura más clásica del cuento, pero es en el último relato, en Junio llega el dictador, donde ya podemos
avisorar lo que Anthony nos puede presentar más adelante, ¿no? Al ser un relato mucho más largo, como bien ha dicho Carlos, incluso un poquito conectado con la novela corta, ¿no? Podemos ver un despliegue de recursos, ¿no? Para contar desde diferentes voces, ¿no? Una polifonía, ¿no? Diferentes puntos de vista de los que intervienen en una rebelión como la del 50, ¿no? Los estudiantes de la I, los militares, la conexión entre el nieto y el abuelo, ¿no? que están ahí tratando cada uno de entender ese pasado, ¿no? Y ahí podemos ver ese despliegue de técnicas. Por ejemplo, hay momentos en los que se cuenta una parte de la historia en presente y luego en un pasado, y que nos va como relatando lo que ha pasado en ese día, ¿no? Lo que han hecho los soldados antes de llegar al momento del enfrentamiento. Y lo mismo, los francotiradores, los dos estudiantes, ¿no? Que están de francotiradores, nos cuentan su pequeño recorrido hasta llegar a ese punto donde va a ocurrir un hecho violento, ¿no? Entonces, esa maquinaria que despliega Anthony en este relato, y nosotros también, ¿no? Pero sobre todo en el último, hace que nosotros leamos con gusto esta historia. Entonces yo por ahí los invito a revisar eso y a leer estas historias más allá de quizás la afinidad que puedan tener ustedes en esa búsqueda, en esa ambición y en esa dedicación que le ha puesto Anthony a este primer libro de cuentos. Y otro tema que yo quería tocar, ¿no? que quizás no se ha abordado mucho, es cómo es que la vocación literaria aparece aquí. Generalmente, a veces un recurso es, ¿no? Siempre llevarlo hacia lo metaficcional, ¿no? Pero a mí lo que me gusta en esta historia es que, en estos cuentos, es que los personajes sobre todo ambicionan la literatura, apostar por la escritura, como bien han dicho, como una forma de rebeldía, pero también como una forma de, podríamos decir, de supervivencia o de forma de mantenerse, digamos, cuerdos en este mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer relato, que es Cuento al padre, ¿no? Que es una referencia directa, ¿no? a la carta al padre de Kafka, es un joven, ¿no? que, como bien ha dicho, que no quiere ser abogado, como supongo que eso pasó con Ángel, pero que en ese interín él decide entrar a trabajar a la fiscalía, pero ¿cómo resiste? Él se mete ahí para escribir un cuento para un concurso, ¿no? de tema jurídico. Entonces ahí está la resistencia, ¿no? de la literatura como una forma de hacerlo, y hay muchas, creo que, personas que hacen eso, ¿no? Incluso no solo en la literatura, ¿no? que tienen otros sueños, ¿no? quieren ser diseñadores, fotógrafos, músicos, ¿no? y le roban horas a su trabajo, entre comillas, y así se ponen a componer mientras están pasando datos al Excel, o mientras están llenando una ficha en el hospital, no sé, o en un estudio de abogado, ¿no? Entonces, por ese lado, ahí vemos, ¿no? cómo la vocación aparece como una forma de salvarnos, ¿no? Y en el otro cuento, por ejemplo, el segundo cuento, que es ¿cómo se llama? Muerte en combate, ahí podemos intuir que es el cuento que ha escrito el primer personaje, ¿no? el joven abogado, ¿no? Entonces ahí vemos esas conexiones, pero vemos que ya hay un resultado de esa escritura, ¿no? El otro relato, ¿no? que hablamos de la historia longa, ahí hay una más conexión de contar una historia desde la oralidad, contarle a alguien un recuerdo de esta vida, de esta añoranza, ¿no? Y por último, el relato que lleva el título del libro, ¿no? Una idea de dictador, al final es el esfuerzo del abuelo, como dicen, ¿no? En su último momento de lucidez es querer contar esta historia, ¿no? Y quiere contar cómo, no es un spoiler porque comienza al inicio, ¿no? Cómo es que su hermano murió en la rebelión del 50, ¿no? Pero que no solo es que murió, ¿no? sino que su padre lo mató, su padre que era militar lo mata, ¿no? Entonces ahí vemos ese desarrollo de la historia, ¿no? Pero ahí vemos que el abuelo trata de contar esta historia porque es quizás lo último que va a hacer, ha querido contarla toda su vida. Entonces vemos que incluso ese deseo de contar una historia puede ser heredado, ¿no? Se lo puede heredar, en este caso, al nieto, ¿no? Entonces por ese lado a mí me parece como que bonito, tierno, más allá de lo fuerte del tema, ¿no? Que es un hecho violento, ¿no? Que forma parte de nuestra historia arequipeña, está ahí, ¿no? Y el último detalle, ya para darle paso a Anthony, que he visto que tiene unas hojitas ahí que quieren leer, pues va a cantar, creo que hay que destacar que este libro
y sobre todo el último cuento, tiene valía porque aborda la identidad, ¿no? La identidad cultural, la identidad de Arequipa, ¿no? Y hay algo que yo quisiera recordar, ¿no? El historiador Eusebio Quirós Basoldán, él tenía una tesis, ¿no? Que mencionaba que la identidad cultural de Arequipa es una identidad cultural mestiza, ¿no? Que estaba más o menos sustentada en algunos elementos, ¿no? Él mencionaba algunos, ¿no? Por ejemplo, el habla popular o el habla lonca, ¿no? El otro era la arquitectura, ¿no? Nuestra arquitectura que tenemos, ¿no? En las iglesias, en los edificios. El otro aspecto que no nos gusta algunos, otros sí, es nuestra religiosidad, por algo somos una ciudad tan conservadora, ¿no? Entonces eso forma parte de nuestra identidad. Otro elemento tiene que ver con la gastronomía, sobre todo, ¿no? La picantería. Y por último, ya que no está ahorita, creo que el joven Toledo, ¿no? El trovero, es la música popular, aunque se podría matizar que también la música que se está haciendo ahora, los jóvenes, el rock, el hip hop, que se hace desde Arequipa, también forma parte de esa identidad cultural. Pero yo creo que aquí Anthony también aborda algunos elementos que podrían agregarse a esa materia de qué nos hace sentirnos una ciudad, ¿no? Qué nos hace sentirnos arequipeños. Y uno es el ser abogado o el no querer serlo, ¿no? O sea, Arequipa sobre todo es considerada a veces una ciudad de hombres de derecho, ¿no? Con lo que puede significar de abogados, como dirían los tiaballinos, ¿no? Mis vecinos tiaballinos, ¿no? Y que aparece muy bien en el habla lonca y que está presente en este cuento. Acá hay, como les digo, abogados que no quieren serlo, abogados que terminan como sin hechos violentos, ¿no? Esa búsqueda de la vocación está ahí dando vueltas, ¿no? Y el otro también es, es el letrado, el escritor, ¿sí? El escribano, que diríamos, ¿no? Ese es otro que forma parte de nuestra identidad cultural. Un poco me gusta que reivindiquemos esta idea de Arequipa como una ciudad también de escritura, ya sea de poesía, de narradores, ¿no? De personas que cuentan su ciudad. La pueden encontrar desde diferentes espacios, desde la literatura, desde la oralidad, desde el periodismo. El recopilar esas historias yo pienso que es importante y eso está presente aquí. O sea, a mí también me entusiasma que Anthony, siendo tan joven, esté rescatando un hecho que es importante para nuestra identidad, pero que no era muy contado, ¿no? No hay muchos libros sobre la rebelión del 50, existen algunas memorias, existe por ejemplo un libro más periodístico de Luis Podestá, ¿no? Que es El papá de Gallito, por algunos se lo conocen, él estuvo ahí con los alfeñiques en el 50, hay algunos pasajes en algunos autores, ¿no? Pero yo pienso que este material va a ayudar, uno, porque tiene la perspectiva de alguien más joven, esa frescura, esa visión de cómo entender el pasado desde sus condiciones de, ¿no? un sujeto del siglo XXI, ¿no? Pero también porque eso puede hacer que conecte con más personas, con ustedes, que son mucho más jóvenes, con estudiantes, con otras personas que al encontrar este libro puedan conocer algo de qué somos nosotros, porque también, para agregar un detalle, qué nos hace ser arequipeños o qué nos hace al menos vivir en esta ciudad, ni siquiera necesariamente nacer aquí, es ese aspecto de todas formas rebelde, esa rebelión que aparece aquí y que ha aparecido en otros momentos, esas barricadas que se arman con los adoquines, ¿no? Esa, digamos, identidad de no dejar que lo autoritario, los abusos estén presentes en Arequipa. Yo pienso que es algo que debemos rescatar, ¿no? Recordemos cómo comienza esta rebelión del 50, ¿no? Son estudiantes de ahí en huelga porque están pidiendo mejores condiciones para ellos como estudiantes, y luego digamos, el abuso de las fuerzas del orden, en ese caso al mando en la época de Odría, pero al mando del prefecto, termina hiriendo a los estudiantes y matando a un obrero, ¿no? Y eso es lo que enardece a la gente en Arequipa y por eso sale a las calles y termina generando esta rebelión al final, ¿no? Que termina poniendo un poco en jaque al dictador, ¿no? ¿Sí? Que intentaba legitimarse a través de unas elecciones, ¿no? Entonces, recordemos eso que ha pasado hace unos 70 años, recordemos lo que pasó en el Arequipazo también, nuevamente fue un movimiento popular, ¿no? Entonces, la rebelión en Arequipa siempre ha sido popular. Bien, Anthony en un pasaje del libro recuerda, ¿no? Que salen a marchar los carpinteros, los vidrieros, los carniceros, los sastres, pero también el señor abogado, el señor letrado, ¿no? O sea, sale la ciudadanía entera, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco de eso, creemos que cuando hay abusos o cuando hay situaciones que van en contra de nuestra libertad, de nuestros derechos, solo es
papel de algunos salir a protestar o expresar su digamos, que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Recuerden los cacerolazos, no necesariamente, a veces hay señoras que no pueden salir, pues no armar la barricada, pero sí pueden salir a protestar con sus cacerolas, ¿no? Entonces, esa idea de tener esta rebeldía en las situaciones que lo ameritan forma parte de nosotros, ¿no? Yo creo que es un buen recuerdo para las futuras generaciones, para las generaciones que también un poco se han dejado aletargar, ¿no? de quiénes somos como ciudad o qué es lo que ha ocurrido en Arequipa. No por nada Basada le decía esta frase muy conocida, ¿no? Que Arequipa es un fusil apuntando a Lima, no que tenemos que matar a alguien, ¿no? Sino que esta idea de siempre estar ahí alertas un poco en una sociedad tan centralista, ¿no? Ante los abusos que pueden surgir, ¿no? Ante las ideas autoritarias, ¿no? Entonces, por ese lado, yo rescato mucho ese aspecto de este libro, me entusiasma nuevamente y me felicito a Anthony, ¿no? por ese trabajo y ojalá que sigas tú adelante en este camino como narrador. Me entusiasma que en Arequipa están surgiendo más autores, más autoras, y así que les pido un aplauso y ahora sí démosle paso. Bien, buenas noches con todos. De verdad, primeramente agradecer que estén aquí, por su presencia, por su tiempo, por el cariño, por toda esa consideración que tienen hacia mí, hacia el libro. Veo muchas caras conocidas, veo muchas caras muy entrañables para mí, de época en el colegio, en la infancia, ¿no? En mi paso por el derecho también, y eso me llena de mucha alegría, mucha alegría. Bueno, por cosas del destino, tuve que presentar este libro ayer en Lima, en la Feria de Editoriales Peruanas. Se me mezcló con hoy día, así que solo he dormido 2 o 3 horas, pero creo que la adrenalina, la emoción me mantiene en pie para poder organizar esto para ustedes, que al final de cuentas un escritor se siente muy bien cuando se siente leído y se siente acompañado en ese sentido. Bueno, yo preparé algo, escribí algo simplemente para poder ampliar el panorama, para que ustedes conozcan un poco más sobre cómo escribí estos cuentos, cómo hice este libro, en qué me inspiré, más o menos cuál fue el proceso para poder elaborar cada cuento, ¿no? Y me gustaría compartirlo con ustedes. La verdad, para mí ha sido un proceso muy arduo, en el sentido de que estamos en una región o en un país donde las oportunidades para un escritor, las oportunidades para alguien que se dedica a esto, o las humanidades o las artes en general, es muy adversa, es muy difícil, ¿no? Primero porque no hay becas para escritores, entonces uno tiene que ir sorteándose entre trabajo, un estudio o una carrera que le va a dar rédito económico, pero que lo aleja de su oficio. Por otro lado, las editoriales, es muy difícil encontrar una editorial, ¿no? Una editorial que no busque, digamos, tal vez estafarte, que no busque cobrarte mucho, ¿no? Es muy difícil poder encontrar una. 2, el tema del marketing, el tema de la publicidad, es también difícil, ¿no? Uno tiene que ingeniárselas para mover el libro por su cuenta, ¿no? Entonces, creo que algo que me ha dejado de lección todo esto es que la tenacidad, la disciplina, tarde o temprano te va a dar réditos, tarde o temprano va a poder ayudarte a salir adelante. Entonces, bien, les comparto esto y de verdad muchas gracias por estar aquí. Empecé a escribir los cuentos de En junio llega el dictador a inicios del año 2019. Acababa de regresar de un viaje de intercambio académico en Colombia y la experiencia dejó secuelas irrecuperables en mí. En ese entonces me encontraba estudiando la carrera de Derecho, persiguiendo un destino erróneo y algo impuesto. Yo no quería estudiar Derecho, pero siempre me habían gustado las letras y los libros, y de cierta manera, al finalizar el colegio, estaba obligado a elegir una carrera que contemplara esas habilidades. La carrera legal, así como la medicina o la ingeniería, son bien consideradas por padres de familia que esperan ver en sus hijos un futuro profesional próspero y económicamente cómodo. Lamentablemente, ese no era mi caso. Pasé cerca de 4 años aprobando cursos por compromiso, asistiendo a clases con desgano y compensando esa insatisfacción yendo a librerías, averiguando sobre autores y asistiendo a ferias de libro y presentaciones, hasta que, harto de esa situación, decidí postular a una beca de intercambio. En Colombia conocí una realidad muy distinta a la de Arequipa. Mis gustos literarios se maximizaron y se posicionó en mí unas ganas de leerlo y conocerlo todo. Sé que allá hay más becas para escritores, más premios, más librerías, así como un ambiente cultural más vivo. Cuando regresé, solo tenía una idea fija en mi mente: sería un escritor. Asistí a cuanto taller de redacción y corrección apareciera. Consumí videos sobre escritura creativa, participé en concursos literarios,
y compré y descargué todos los libros que pudiera. Fue así como llegué a los autores que definirían este primer libro. En Junio llega el dictador tiene mucho de Eduardo Halfon, el guatemalteco, de Álvaro Cepeda Zamudio, colombiano, Oscar Collazos, también colombiano, Jesús Díaz, cubano, y Alba Lucía Ángel, colombiana. En ellos encontré el tono y el estilo, la inspiración necesaria para moldear mis creaciones. Y en cuanto a los temas, bueno, estos ya estaban en mí, solo hacía falta plasmarlos. Por ejemplo, la frustración y el desencanto por estar en una carrera que no me gustaba, y la literatura y escritura como refugios, aparecen en Cuento al Padre, la primera historia del libro. Aquí evoco mi breve paso como practicante en una fiscalía. Allí conocí de cerca el mundo laboral que probablemente me esperaría y en el que solo aguanté una semana para después renunciar. En Muerto en Combate vuelvo a echar mano de mi experiencia como estudiante de Derecho, pero ahora para denunciar y criticar todo aquello que considero lacera nuestra sociedad: el crimen organizado, la violencia, la extorsión. Este cuento es un producto de los talleres de escritura en los que participé y por eso su desarrollo final son efectistas y sorprendentes. Durante mis años como estudiante de Derecho me pareció sumamente interesante y curioso ver cómo futuros abogados e impartidores de justicia se pasaban el semestre copiando en exámenes o pasándose temas o pruebas ya resueltas para aprobar con facilidad. Yo decidí exponer todo eso en esos dos cuentos. En cuanto a los desperfectos de la memoria, la idea fue recrear el habla popular y tradicional arequipeño, pero a través de la figura de un anciano que mira cómo el paso del tiempo lo devora todo. Mi intención fue rescatar los arequipeñismos y hacer del personaje una especie de caricatura del sujeto chauvinista o extremadamente localista y que desdeña el cambio o la llegada de migrantes. Recuerdo que la versión inicial de este cuento obtuvo un segundo lugar en el concurso de cuento corto de la Universidad Católica San Pablo, allá por el año 2017, y me dio un gran aliento para construir mi carrera como escritor. Y en cuanto al último cuento, En Junio llega el dictador, ha sido quizás el proyecto que más disfruté escribir. Fue mi abuelo quien me contó historias sobre Arequipa y la Revolución del 50. Fue él quien después de cada cena o almuerzo familiar se dedicaba a mostrarnos sus memorias y adentrarnos en un pasado emocionante y épico, al menos para mí. Fue tal vez su compulsión a no dejar de soltar palabras que me dieron la motivación suficiente para escribir este cuento. Pero además, al darme cuenta de que había muy pocas ficciones dedicadas a retratar este evento histórico, me sentí con la energía suficiente para hacer un largo proceso de investigación y escritura. Tan solo espero que este libro, este primer libro, sea un pequeño homenaje a la ciudad en donde crecí y conocí mis primeras experiencias vitales. Que ciertas calles, personajes y eventos históricos puedan acceder a la trascendencia que otorga la literatura. Y que además, en estas historias conozcan un poco de mí, de mis sueños, deseos y frustraciones. He tratado de escribirlo con todo el compromiso y entrega que la literatura merece. Finalmente, quiero agradecer a mis padres, ya que sin ellos esta hazaña no habría sido posible. Gracias a ellos por darme su respaldo, sus ánimos y por toda esa confianza plena depositada en mí. Y también darle gracias a mi hermana, quien fue la lectora inicial de mis cuentos antes de que incluso pensara en convertirme en escritor. Y gracias a ustedes, que sin su apoyo, amistad y tiempo, todo esto no tendría sentido ni valdría tanto la pena. Muchas gracias. Una vez más el agradecimiento al personaje que está acá, por favor. Esas palmas. Gracias Carlos, gracias Jorge Malpartida, que acompañaron a Anthony Valdivia. Bien, con eso damos por concluida esta hermosa jornada literaria. Agradecemos de todos corazón su asistencia y su apoyo a la cultura. Esperamos que hayan disfrutado de este evento y los invitamos a seguir acompañándonos en esta riqueza literaria. Gracias.